La bocina de alarma de la estación meteorológica del puerto espacial atravesó la bahía de mantenimiento como un cortador de fusión atravesó el revestimiento del casco. Marcus Brennan se quedó paralizado. Su mano manchada de grasa todavía sujetaba el aviso de pago vencido de la autoridad de la estación marcado como advertencia final. Desalojo en 7 ciclos en texto holográfico rojo enojado. El cronómetro en la pared de su taller brillaba indicando las 2100 horas, hora de la estación. ¿Quién en los 7 sistemas estaría en la puerta de su bahía a esta hora? Especialmente con una tormenta iónica de categoría 9 llegando desde la nebulosa carmesí. No se suponía que existieran truenos en la atmósfera artificial de la estación Meridian, pero la interferencia magnética de la tormenta que se aproximaba hizo que toda la superestructura gimiera y vibrara como una antigua campana de una iglesia de la Tierra. El corazón de Marcus golpeaba contra sus costillas mientras se acercaba con cautela a la puerta reforzada de titanio de su pequeño taller de reparaciones. A través del monitor de seguridad, apenas pudo distinguir 2 figuras acurrucadas contra la descarga electromagnética de la tormenta. Mujeres jóvenes con rasgos claramente no humanos, sus formas oscurecidas por la interferencia estática que crepita en la pantalla. En este sector de la estación, las visitas inesperadas después del anochecer generalmente significaban problemas. Piratas, contrabandistas o, peor aún, cobradores de deudas del consorcio. Marcus había aprendido esa lección de la manera más difícil durante los últimos 3 años desde que todo se vino abajo. Pero algo en su postura, la forma en que se abrazaban, apoyándose uno al otro contra las fuerzas invisibles de la tormenta, agitó algo profundo en su pecho. Algo paternal, algo que le recordaba a sus propios hijos, tan lejanos que bien podrían estar en otro universo. Activó el intercomunicador, dejando activadas las cerraduras magnéticas. ¿Puedo ayudarle? La más alta de las 2 mujeres miró directamente a la cámara y Marcus sintió que se le cortaba la respiración. Incluso a través de la estática, podía ver sus ojos. Pupilas verticales como las de reptiles, pero llenas de una desesperación tan cruda que dolía físicamente presenciarlas. Delicadas escamas brillaban a lo largo de sus pómulos, captando la iluminación de emergencia como joyas dispersas. 2 elegantes cuernos se curvaban hacia atrás desde sus sienes, y él vislumbró unas alas dobladas firmemente contra su espalda. Por favor, señor, lamentamos mucho molestarlo, dijo, con una inusual armonía en su voz, como si 2 voces hablaran al unísono. Nuestra cápsula de transporte falló a unos 3 km de aquí, en el sector 7. Hemos estado recorriendo las zonas de tormenta, cada tienda, cada puerta. Lo hemos intentado. Nadie nos ayudará. Solo necesitamos usar su matriz de comunicaciones para pedir ayuda. Marcus estudió sus rostros en el monitor. No debían de tener más de 25 años estándar, con rasgos casi idénticos que los identificaban claramente como gemelos, aunque uno tenía escamas de un profundo zafiro, mientras que los otros eran verde esmeralda. Pero fueron sus ojos los que lo cautivaron, ancianos y jóvenes a la vez, abiertos por el miedo y la desesperación. Le recordaron dolorosamente a su hijo de 8 años, Thomas, cuando despertaba de pesadillas sobre las audiencias de custodia, necesitando a su padre para que el universo volviera a ser seguro. Intentamos contactar con los servicios de emergencia, añadió la segunda gemela, con la voz tan temblorosa que Marcus apenas pudo entenderla por la interferencia. Pero las tormentas inutilizaron todos los repetidores de comunicaciones públicas de este sector. No tenemos suficientes créditos para un transbordador de regreso a los niveles superiores. Llevamos horas caminando. Por favor, solo necesitamos ayuda. La mente práctica de Marcus gritaba advertencias. Draconianos, eso era lo que eran. O al menos medio draconianos a juzgar por su aspecto. Las especies descendientes de dragones del sistema Peria no eran comunes en los sectores humanos, y definitivamente no aquí en los niveles de mantenimiento. Podrían estar llevando a cabo algún tipo de estafa. Los de su especie eran conocidos por su riqueza e influencia. ¿Qué hacían 2 jóvenes draconianas en el lúgubre y subterráneo lugar de la estación Meridian? Pero al mirarlos ahora,
al mirarlos realmente, vio algo que superó toda preocupación lógica. Vio a jóvenes en problemas. Pensó en Thomas, que ahora tenía 10 años, viviendo a 47 años luz de distancia, en New Montana, con su madre. Sarah 8, cuyos cuentos para dormir Marcus ahora contaba a través de transmisiones subespaciales 2 veces por semana cuando las estaciones de retransmisión se alineaban y él podía pagar las tarifas de conexión. ¿Qué pasaría si alguna vez se quedaran varados en algún lugar del vasto vacío del espacio, asustados y solos? ¿Qué pasaría si necesitaran ayuda y todos los rechazaran porque eran humanos en un sector no humano o porque no tenían la calificación crediticia adecuada? Espera, dijo Marcus, con la voz más áspera de lo que pretendía. Desactivó las cerraduras magnéticas, y cuando la puerta se abrió, la furia total de la tormenta iónica lo golpeó como un golpe físico. Una descarga electromagnética crepitó sobre todas las superficies metálicas, provocando que se le erizaran los pelos y le dolieran los dientes. Pasen. Salgan de esta tormenta antes de que les queme los implantes neuronales. El alivio que inundó los rostros de ambas jóvenes fue tan profundo que Marcus sintió que se le humedecían los ojos. Gracias, dijeron casi al unísono, entrando en su desordenado taller. Muchas gracias. Empezábamos a pensar que tendríamos que pasar la noche en bicicleta en las bahías de carga abandonadas. Marcus agarró 2 mantas térmicas de su kit de emergencia, tratando de no sentirse avergonzado por su estado de desgaste. Todo en su tienda mostraba el desgaste de un hombre que apenas lograba mantener la cabeza por encima del umbral de la pobreza. Las paredes necesitaban ser repintadas. El reciclador de aire jadeaba como un guerrero asmático y la mayor parte de su equipo se mantenía unido con cinta molecular y una determinación obstinada. Aquí, esto ayudará a regular su temperatura corporal, dijo, entregándoles las mantas. La tormenta está causando estragos en los controles ambientales. Por cierto, soy Marcus. Marcus Brennan. Soy Lisandra, dijo la gemela de escamas de zafiro, aceptando la manta con una gracia que hablaba de una educación de alta cuna. Y esta es mi hermana, Sarael. Realmente no podemos expresar nuestra gratitud lo suficiente. Creímos que realmente podríamos sucumbir a la exposición a la radiación. ¿Dónde está exactamente su transporte?, preguntó Marcus, sellando la puerta contra el aullante viento electromagnético. Al llegar a la plataforma 779 en el distrito comercial inferior, Sarapel respondió mientras se envolvía en la manta térmica. Simplemente comenzó a hacer ese horrible ruido de rechinamiento proveniente del compensador gravitacional y murió. No somos de por aquí. Estábamos justo. Se sorprendió a sí misma mirando a su hermana con una expresión que Marcus no pudo descifrar. Estábamos inspeccionando algunas propiedades para un amigo. Marcus notó el intercambio pero no presionó. La plataforma 779 no era exactamente un lugar privilegiado. Era el lugar al que ibas cuando no querías que te hicieran preguntas sobre tu carga o tu negocio, pero todos tenían sus secretos en el borde exterior. Y respetaba la privacidad más que la mayoría. La plataforma 779 no es la zona más segura para quedarse varado, especialmente durante un ciclo de tormentas, dijo suavemente. Hiciste lo correcto al buscar ayuda. A medida que los gemelos se calentaban, Marcus no pudo evitar notar detalles que no cuadraban. Su ropa, aunque desaliñada por la tormenta, era claramente cara. Túnicas de seda Sinter que probablemente costaron más de 6 meses de alquiler de su tienda. Botas confeccionadas con auténtico cuero altariano que tuvo que ser elaborado a medida para sus pies de calidad digital. El tipo de joyería que no era solo decorativa, sino funcional, y que contenía microprocesadores y generadores de escudos personales que solo los extremadamente ricos podían permitirse. ¿Qué hacían estas jóvenes en ese sector ruinoso de la estación a las 21 horas? Las terminales de comunicación que están allí, junto al fabricante, ofreció, señalando su antiguo pero funcional sistema de comunicaciones. Aunque debo advertirles que las tormentas probablemente inutilizaron la mayoría de los satélites de transmisión.
Es posible que no puedas comunicarte con nadie hasta que pase. Lisandre probó la terminal, sus dedos con garras bailando sobre la interfaz holográfica con facilidad practicada. Después de varios intentos, ella meneó la cabeza y sus alas cayeron en señal de derrota. Nada. Toda la red de comunicaciones debe estar caída. Marcus sintió ese tirón familiar en el pecho. El mismo instinto protector que una vez lo llevó a trabajar 20 turnos tratando de construir un futuro para su familia. El instinto que al final le había costado todo lo que apreciaba. Mira, dijo, y las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera reconsiderar su decisión. No pueden ir a ninguna parte con esta tormenta. La interferencia electromagnética durará al menos otras 8 horas, según el servicio meteorológico. Pueden quedarse aquí hasta el ciclo matutino. Los gemelos intercambiaron miradas, y Marcus pudo ver el debate interno en sus rostros. Confiar en un humano desconocido en la parte más agreste de la estación. O enfrentarse a la tormenta y arriesgarse a una intoxicación por radiación. No queremos ser impostores, dijo Sarapel con cuidado, con un acento culto que denotaba intimidad y formación diplomática. Ya nos han mostrado más amabilidad de la que teníamos derecho a esperar. No son impostores, les aseguró Marcus, esbozando una sonrisa autocrítica. Tengo un par de CS en la trastienda que uso cuando trabajo hasta tarde. No son suites de lujo en la aguja de cristal, pero están limpias y son seguras. Hizo una pausa, repentinamente cohibido por su humilde entorno. Aunque debo advertirles, la comida es bastante básica. Creo que tengo algunos paquetes de proteínas y tal vez café sintético. Por primera vez. Tiempo después de su llegada, ambas jóvenes sonrieron. Sonrisas auténticas que transformaron sus rostros por completo, haciéndolas parecer aún más jóvenes y vulnerables. Eso suena absolutamente maravilloso, dijo Lisandre, y algo en su tono sugería que hablaba con más intención que la mera cortesía. Mientras Marcus las ayudaba a acomodarse, sacando los catres y buscando sábanas limpias en su armario, se vio envuelto en la conversación. Las gemelas se expresaban con fluidez y eran encantadoras, con una calidez que poco a poco empezó a llenar los espacios vacíos de su taller. Le preguntaron por su trabajo, su vida en la estación, evitando cuidadosamente cualquier cosa demasiado personal al principio. ¿Eres mecánico?, preguntó Sarapel, examinando uno de sus drones de reparación con genuino interés. Ingeniero de sistemas de naves espaciales, técnicamente, respondió Marcus, calentándose las manos con una taza de café sintético que sabía a cuero de bota reciclado, pero estaba caliente y con cafeína. Aunque últimamente, me dedico principalmente a arreglar cualquier cosa que llegue a mi bahía. Transportadores de carga, lanzaderas personales, alguna que otra cápsula de carreras cuando los pilotos confían sus preciadas máquinas a un humano. Debe ser un trabajo fascinante, dijo Lisandre, acomodándose en uno de los catres con su taza entre sus manos, comprendiendo cómo funcionaban todos esos sistemas en conjunto, manteniendo a las naves volando en el vacío. Marcus sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie mostraba interés genuino en su trabajo. Antes era más que eso. Diseñaba sistemas de propulsión para naves de exploración de largo alcance. De hecho, tuve mi propia empresa durante un tiempo, Brennan Aerospace Solutions. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Sarapel con suavidad, y al instante pareció consternada. Lo siento. Probablemente sea demasiado personal. No tienes que responder. No pasa nada, dijo Marcus, sorprendido por su propia disposición a compartir. La tormenta de afuera parecía crear una burbuja de intimidad, haciendo que las confesiones se sintieran seguras. Mi vida prácticamente implosionó hace 3 años estándar. Divorcio. La sociedad comercial se disolvió. Tuvo que venderlo todo solo para pagar los honorarios legales y las costas del acuerdo. Hizo una pausa, mirando fijamente su café como si pudiera contener respuestas a preguntas que había dejado de hacerse. Tengo 2 hijos. Thomas tiene 10 años ahora. Sara, 8. Viven con su madre en Nueva Montana.
Las expresiones de los gemelos cambiaron, volviéndose increíblemente suaves. Sus alas susurraron suavemente, un sonido que Marcus había aprendido que significaba una profunda emoción en su especie. Eso debe ser increíblemente difícil, dijo Lisandre en voz baja. Estar tan lejos de ellos. La visión de Marcus se nubló mientras la emoción lo invadía como la tormenta iónica del exterior. Sí, lo es. Los llamo 2 veces por semana cuando el subespacio retransmite una línea, pero no es lo mismo que estar allí. Extraño todo: presentaciones escolares, fiestas de cumpleaños, enseñarle a Thomas cómo pilotar su primera moto voladora. El mes pasado, Sara perdió su primer diente y tuve que enterarme de ello 3 días después en una transmisión de 5 minutos porque eso era todo lo que podía permitirme. Su voz se quebró en las últimas palabras y se dio la vuelta, avergonzado por su demostración de emoción frente a esos jóvenes desconocidos. ¿Qué pasó? Sarafel preguntó con infinita gentileza. Con tu esposa. Quiero decir, si no te importa compartir. Marcus respiró temblorosamente. Jennifer dijo que yo nunca estuve allí, que me importaba más construir mi negocio que crear recuerdos con nuestra familia. Ella no estaba equivocada. Creí que estaba cuidando de ellos, asegurando su futuro entre las estrellas, pero me estaba perdiendo su presente. Cuando me di cuenta de lo que estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. El dolor en su voz parecía llenar el pequeño taller, mezclándose con el sonido de la interferencia electromagnética de la tormenta crepitando contra el casco. Ella aceptó un puesto en la Corporación de Desarrollo Colonial en New Montana, continuó Marcus, y dijo que necesitaba un nuevo comienzo lejos de todos los recuerdos. El Tribunal de Familia Interestelar le otorgó la custodia principal. Los consigo durante los ciclos de verano y las vacaciones alternas cuando puedo afrontar los costes de transporte. Oye, ¿con qué frecuencia es eso? Preguntó Lisandre, con sus ojos dorados brillando por las lágrimas contenidas. Una visión sorprendente, ya que los draconianos rara vez mostraban tanta emoción a los desconocidos. Este año podría ser la primera vez que me pierdo el ciclo de verano, admitió Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. El trabajo ha ido lento y los honorarios de los abogados se han comido la mayor parte de mis ahorros. He estado intentando apartar los créditos, pero señaló con impotencia la pila de avisos de vencimiento en su mesa de trabajo. Los gemelos se escucharon con una empatía que parecía imposible para su edad. Hicieron preguntas reflexivas, compartieron historias de su propia infancia en lo que describieron cuidadosamente como una situación familiar compleja, y poco a poco Marcus sintió que parte de la aplastante soledad que se había convertido en su compañera constante comenzaba a aliviarse. «Sabes que me impacta de tu historia», dijo Lisandra tras un largo momento de cómodo silencio, roto solo por la furia de la tormenta exterior. «Sigues luchando por ellos. Incluso cuando todo se derrumbó, incluso cuando sería más fácil rendirse y desaparecer en el vacío, sigues intentando ser su padre. Son todo mi universo», dijo Marcus simplemente. «Aunque no pueda estar con ellos todos los días, quiero que sepan que su padre nunca dejó de amarlos. Nunca dejó de intentar cruzar las estrellas para encontrarlos». Avin. A medida que avanzaba el ciclo nocturno, Marcus se enteró de que Lisandra y Sarapel habían crecido en el sistema Peria, que ambos tenían 23 años estándar y se habían graduado recientemente de la Academia Diplomática en su mundo natal. Hablaban con cariño de su infancia, pero eran imprecisos sobre sus circunstancias familiares, mencionando solo que su padre estaba en el gobierno y evadiendo el tema cuando Marcus les pedía detalles. Intuía que había mucho más en su historia. La ropa cara, su porte con inconsciente realeza, el desliz ocasional cuando uno empezaba a decir algo y el otro los interrumpía sutilmente. Pero respetaba su privacidad. Después de todo, eran desconocidos que se habían refugiado en su tienda por una noche. No le debían sus historias de vida. «¿Sabes?», dijo Sarapel mientras Marcus preparaba el CS con sus mejores sábanas, lo cual no era decir mucho, pero estaban limpias y sin nada. «Nos hemos alojado en algunos de los mejores hoteles de los sistemas centrales,
pero no creo que nunca nos hayamos sentido tan bienvenidos como aquí en tu taller. Es muy amable de tu parte, respondió Marcus, alisando una arruga del fino colchón. Pero estoy seguro de que solo era amable con mi humilde alojamiento. No, en serio, insistió Lendra, con una sinceridad que hizo que Marcus levantara la vista de su trabajo. No se trata del lugar. Se trata de la persona. Abriste la puerta a completos desconocidos en medio de una tormenta iónica. Compartiste tu comida, tu refugio, tu historia. No muchos seres harían eso, independientemente de su especie. Tengo hijos, dijo Marcus simplemente, mientras la verdad se asentaba en su pecho como una brasa cálida. Si Thomas y Sarah alguna vez se quedaran varados en algún lugar de esta vasta galaxia, asustados y solos, esperaría que alguien los ayudara. Rezaría a cualquier fuerza cósmica que pudiera estar escuchando para que alguien viera más allá de sus propios miedos y simplemente fuera amable. Mientras se acomodaban para pasar la noche, los gemelos susurraban suavemente entre sí en su propio idioma, un hermoso sonido como campanillas de viento de cristal. Marcus yacía en su propio carro en el taller principal, escuchando cómo la tormenta perdía gradualmente su furia afuera. Por primera vez en meses, su pequeña tienda no se sentía vacía. El suave murmullo de las voces, la certeza de haber ayudado a alguien, la simple conexión entre seres sintientes, todo le recordaba tiempos mejores, cuando su hogar estaba lleno de familia y risas. Se quedó dormido, pensando en la bondad, en los extraños giros del destino que habían traído a su puerta a estas dos jóvenes draconianas, y en cómo a veces los actos de compasión más pequeños pueden parecer las cosas más importantes del universo. A la mañana siguiente, el ciclo amaneció despejado y brillante. La tormenta había pasado por el sector, dejando a los procesos atmosféricos trabajando a destajo para limpiar las partículas ionizadas. Marcus se despertó temprano, como era su costumbre tras años de intentar ser más productivo cada día. Encontró a los dos gemelos ya despiertos, sentados en su pequeño banco de trabajo, hablando en voz baja y urgente, que se detuvieron en cuanto lo vieron. «Buenos días», dijo, encendiendo su antigua cafetera que crujió y protestó antes de producir algo parecido a café. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en semanas», dijo Lisandra, aceptando la taza ofrecida con gratitud. Algo en su tono sugería que se refería a algo más que solo descanso físico. Después de un desayuno sencillo de paquetes de proteínas y lo último de su fruta fresca, importada a un costo ridículo desde las cúpulas agrícolas, Marcus se ofreció a escoltarlos de regreso a su cápsula de transporte. Los gemelos aceptaron, aunque notó que parecían extrañamente reacios a irse, intercambiando miradas significativas que no pudo interpretar. Durante el corto recorrido por los tubos de tránsito de la estación, ahora tranquilo bajo la luz artificial de la mañana, estaban más silenciosos que la noche anterior. Marcus lo sorprendió mirándolo con expresiones que lo hicieron cohibirse, como si estuvieran memorizando su rostro por alguna razón desconocida. Su transporte estaba exactamente donde lo habían dejado en la plataforma 779, una elegante lanzadera draconiana con marcas diplomáticas que parecía completamente fuera de lugar entre los maltrechos transportadores de carga y los barcos mineros. Marcus examinó el compartimiento del motor y su ojo entrenado detectó inmediatamente el problema. El acoplamiento de flujo de sus compensadores gravitacionales se ha cortado por completo, diagnosticó, señalando el componente dañado. Es una solución fácil, pero tendrás que remolcarlo hasta un taller de reparación adecuado. Las piezas solas te costarán unos 3.000 créditos. Los gemelos llamaron a su compañía de seguros a la unidad de comunicación portátil de Marcus. En una hora, llegó un equipo de reparación con un servicio de transporte de primera línea. Mientras se preparaban para partir, Lisandre presionó algo en la mano de Marcus, un pequeño chip de datos de cristal que brillaba con una luz interior. «Si alguna vez necesitas algo», dijo, sus ojos dorados inusualmente brillantes por la emoción. «Cualquier cosa, por favor use esto. Es una conexión directa con alguien que puede ayudar». Marcus miró el chip sin examinarlo realmente,
demasiado absorto en la extraña tristeza de decir adiós a estas dos jóvenes mujeres que habían traído brevemente luz a su oscuro mundo. «Gracias», dijo, guardándose el chip en el bolsillo. «Cuídense. Que tengan un buen viaje por las estrellas». De hecho, mientras la lanzadera de servicio desaparecía en las rutas de salida, llevándose consigo a Lisandre y Sarapel, Marcus sintió que el peso familiar de la soledad volvía a sus hombros como una prenda incómoda pero familiar. El breve interludio de compañía había terminado, y había vuelto a su realidad de facturas atrasadas, habitaciones vacías y la agobiante preocupación de si vería a sus hijos este verano. Pero algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza se había reavivado en esas pocas horas de conexión. Por primera vez en meses, Marcus sintió que tal vez, solo tal vez, podría seguir adelante. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus se dedicó a su trabajo con energías renovadas. Consiguió un contrato para reparar los sistemas de navegación de un barco minero. Un trabajo que le ayudaría a ponerse al día con algunas facturas. Y tal vez, si tenía cuidado con cada crédito, si solo comía pasta de proteínas, si no realizaba los controles ambientales a menos que fuera absolutamente necesario, ahorraría lo suficiente para los billetes de transporte a Nueva Montana. Pensó en Lisandra y Sarapel, se preguntaba de vez en cuando si habían regresado sanos y salvos a su hogar. El chip de datos estaba olvidado en el bolsillo de su mono, pasando por el lavado sónico 2 veces antes de que finalmente recordara sacarlo y colocarlo en su banco de trabajo. Entonces, en una mañana perfectamente normal que había comenzado con él revisando los esquemas del sistema de navegación de la nave minera, todo cambió. Marcus estaba encorvado sobre su consola de diagnóstico, lápiz en mano, trazando cuidadosamente la secuencia de reparación cuando se activó el timbre de su puerta. Miró el cronómetro. 10:30, hora de la estación. Probablemente Griselda, del depósito de repuestos de al lado. Quería pedir prestado su soldador molecular de nuevo. Abrió la puerta y se quedó paralizado. De pie en su umbral estaba un hombre draconiano con una túnica gubernamental formal que probablemente costaba más que todo el taller de Marcus, flanqueado por Lisandra y Sarapel. Pero no fue su presencia lo que le tembló las rodillas a Marcus. Fue su porte, la autoridad inconsciente que irradiaba de él como el calor de una estrella. La forma en que incluso las partículas atmosféricas parecían doblarse a su alrededor en deferencia. «Señor Brennan», dijo el draconiano, extendiendo una mano con garras de obsidiana en el gesto humano de un saludo. Su voz era profunda y resonante, con armónicos que denotaban una inmensa edad a pesar de su apariencia juvenil. «Me llamo Caleum Draonus, Lord Regente del Sistema Perior y Protector de las 7 lunas. Creo que ya conoces a mis hijas». Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad asombrosa. La ropa cara de 2 jóvenes varadas en los niveles inferiores. Las respuestas vagas sobre su familia, las marcas diplomáticas en su lanzadera, el chip de datos que apenas había visto. «Tú eres su padre», logró decir Marcus, con la voz apenas un susurro. «Señor Regente, no tenía ni idea». «Es precisamente por eso que tu amabilidad significa tanto», dijo Kilum, con un agarre firme pero cálido. «¿Podemos pasar? Tenemos mucho que discutir». La cabeza de Marcus dio vueltas mientras se hacía a un lado, permitiendo que la realeza literal entrara a su desordenado taller. Lisandra dio un paso adelante, sus ojos ya brillaban por la humedad. «Le contamos todo, Marcus. Como fuiste el único ser en 17 cuadras que abrió su puerta esa noche. Qué amable fuiste a pesar de tener tan poco para dar. Cómo compartiste tu historia, tu dolor, tu esperanza. Papá quería venir antes», añadió Sarael rápidamente. «Pero le pedimos que esperara. Necesitábamos verificar algo primero». Marcus sintió que el calor inundaba su rostro. «¿Verificar qué? ¿Mi historial crediticio? ¿Mi fracaso como esposo y padre? ¿Mi patética situación financiera?» La humillación fue aplastante. Sus luchas privadas, sus fracasos, sus circunstancias desesperadas. Todos ellos habían sido investigados,
catalogados y probablemente discutidos en cámaras del Consejo y en conferencias imperiales. Por favor, no te enojes, dijo Lisandre rápidamente, al ver que su expresión se oscurecía. No estábamos tratando de invadir su privacidad. Solo queríamos ayudar de la misma manera que usted nos ayudó. ¿Ayuda? La voz de Marcus se quebró. No entiendo qué está pasando aquí. Lord Calem dio un paso adelante, su expresión seria pero amable. Señor Brennan, no solo superviso el sistema Peria, sino también extensas propiedades en todo este sector, incluida la participación mayoritaria en la propia estación Meridian. Mi red de inteligencia me informó que mis hijas habían tomado un transporte no autorizado para inspeccionar algunas de mis propiedades aquí. Rebelión adolescente, incluso a su edad. Sonrió con cariño a sus hijas, quienes tuvieron la delicadeza de parecer avergonzadas. Cuando su transbordador falló y se encontraron varados en lo que me dijeron que no es la mejor parte de mi estación, podrían simplemente haber activado sus balizas de emergencia. Podrían haber utilizado sus códigos de inmunidad diplomática. En lugar de ello, optaron por buscar ayuda como lo harían los ciudadanos comunes. La expresión del señor draconiano se volvió pensativa. ¿Sabe usted lo que descubrieron, señor Brennan? Tocaron 17 puertas. 17 seres revisaron sus feeds de seguridad y decidieron no involucrarse. 17 oportunidades de bondad, rechazadas por miedo o indiferencia. Marcus se hundió en su silla de trabajo. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Yo casi no respondí tampoco. Estaba tan cansado, tan abrumado por mis propios problemas. Estuve a punto de ignorar el timbre de la puerta. Pero no lo hiciste, dijo Sara suavemente. Cuando más importaba, cuando dos desconocidos necesitaban ayuda, elegiste la compasión en lugar de la precaución. Calem metió la mano en su túnica y sacó un panel de datos holográfico que proyectaba complejos esquemas técnicos en el aire entre ellos. Lo que voy a ofrecerle, señor Brennan, no es caridad. No es lástima. Es una inversión en carácter. He revisado tu historial de trabajo, tus diseños. El sistema de propulsión que desarrolló para la expedición Stellar Dawn fue revolucionario. El hecho de que su socio comercial haya robado las patentes y le haya dejado sin nada no disminuye su brillantez. Marcus miró los esquemas flotantes, reconociéndolos como diseños de naves espaciales de próxima generación, el tipo de naves que empujaban los límites de la física conocida. Te ofrezco un puesto como ingeniero jefe de diseño para la nueva expansión de Industrias Draconius en las colonias Terran, continuó Calem. El puesto tendría su base en New Montana y un paquete de compensación que le permitiría vivir en la misma ciudad que sus hijos. Más que eso, le daría los recursos para solicitar la custodia compartida. El taller parecía girar en torno a Marcus. La magnitud de lo que se le ofrecía lo golpeó como si fuera el impacto de un meteorito. Eso es imposible. No puedes ofrecerle a alguien un puesto como ese simplemente porque dejó que tus hijas durmieran en sus catres libres durante una noche. Tienes razón, dijo Calem con una risa que no contenía burla, solo calidez. No puedo. Pero puedo ofrecer un puesto a alguien cuyo carácter ha sido probado en el crisol de la pérdida y ha emergido más fuerte. Puedo invertir en alguien que tenía todos los motivos para estar amargado, que luchaba por mantenerse por encima de la línea de pobreza, que apenas podía permitirse abastecer su propia tienda y que, aun así, abría la puerta a desconocidos en medio de una tormenta. ¿Sabéis lo que me contaron mis hijas de aquella noche? Calem preguntó, sus antiguos ojos suavizándose. Me hablaron de un hombre que compartió no solo su espacio, sino su historia, que habló de sus hijos con tanto amor que los conmovió hasta las lágrimas. Y los draconianos no lloran fácilmente, señor Brennan. Me hablaron de alguien que entendió que el éxito no significa nada si no ayudas a otros a crecer junto contigo. Lisandra se secó los ojos, sus escamas brillaban por la humedad. Papá construye más que corporaciones y estaciones, Marcus. Él construye futuros. Pasó siglos buscando seres que entiendan que la verdadera fuerza no se mide en créditos o poder, sino en compasión.
No nos quedamos varados por accidente esa noche. Sarapel admitió, sus escamas esmeraldas se oscurecieron aún más. Bueno, la lanzadera sí que falló. Padre va a hablar con el equipo de mantenimiento al respecto. Pero estábamos en su sector porque planea renovar todo el distrito inferior para convertirlo en viviendas asequibles para los trabajadores de la estación. Llevábamos horas inspeccionando la zona cuando falló el acoplamiento de flujo. Caleum asintió. Cuando empezaron a buscar ayuda, se convirtió en una prueba involuntaria del carácter de la comunidad. Su respuesta, señor Brennan, me reveló más sobre usted que cualquier currículum o verificación de antecedentes. Marcus sintió que las lágrimas corrían por su rostro y no intentó contenerlas. 3 años de dolor, lucha y desesperada esperanza finalmente se desvanecían. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías esto por un desconocido? Lysandre se arrodilló junto a su silla, con la mano suavemente sobre su hombro. Porque no fuiste un desconocido para nosotros cuando más importaba. Eran familia. Sarapel se unió a ellos, con la voz cargada de emoción. Y porque Padre nos enseñó que el poder no significa nada a menos que lo uses para cambiar vidas. La voz de Caleb llevaba el peso de siglos. Mi imperio abarca sistemas estelares, señor Brennan. Tengo una riqueza inconmensurable, una influencia incalculable. Pero mi mayor logro serán las vidas que he tocado, los futuros que he ayudado a construir. Su amabilidad con mis hijas no se trató solo de una noche de refugio. Se trataba de mantener su humanidad, su compasión, incluso cuando el universo les había dado todas las razones para abandonarla. Mientras Marcus estaba sentado en su taller desordenado, rodeado de seres que ejercían el tipo de poder que movía planetas, pensó en el hombre que había sido hace 3 años, exitoso, motivado, centrado por completo en construir su negocio mientras su familia se desmoronaba a su alrededor. Ese hombre podría haber visto a Landre y Sarael como oportunidades para establecer contactos, como oportunidades para avanzar en su carrera. Pero el hombre en el que se había convertido, destrozado, humillado, despojado de todo excepto de sus valores fundamentales, había visto a 2 jóvenes asustadas, que necesitaba ayuda, y al elegir la amabilidad sobre la precaución, la compasión sobre el miedo, abrió la puerta a posibilidades más allá de sus sueños más descabellados. Solo hay una condición, dijo Caleb con una sonrisa que transformó sus rasgos majestuosos. La fiesta de las 7 lunas es el mes que viene. Es nuestra celebración familiar más importante. Lysandra y Sarapel insisten en que tú y tus hijos asistan. Y cuando mis hijas se deciden por algo, incluso el Lord Regente de Pyr sabe que no debe discutir. Marcus rió entre lágrimas, con un sonido oxidado por la falta de uso, pero absolutamente genuino. Lo acepto todo. El puesto, la oportunidad, la invitación. Aunque debo advertirte, Thomas y Sara nunca han conocido a draconianos de verdad. Puede que se sientan un poco abrumados. Los niños nunca se dejan abrumar por la maravilla, le aseguró Lysandra. Solo los adultos olvidan cómo ver la magia en el universo. Había algo más en la oferta que Caleum aún no había mencionado, pero sus hijas claramente sí. El Fondo Educativo Draconus ofrece becas académicas completas para los hijos de todos nuestros empleados, añadió el Lord Regente con un brillo en los ojos. Desde la primaria hasta los estudios superiores, Thomas y Sara tendrían acceso a la mejor educación en las colonias terrícolas. Por primera vez en 3 años, Marcus se permitió imaginar el futuro. No solo sobrevivir, sino prosperar. No solo mantener el contacto con sus hijos, sino estar presente en su día a día. Ver a Thomas aprender a pilotar no solo motos voladoras, sino quizás naves espaciales. Estar presente cuando Sara perdió su segundo diente, el tercero y todo lo demás, construyendo no solo naves espaciales, sino recuerdos, creando la vida que siempre había deseado, pero que había estado demasiado centrado en el éxito como para vivirla. ¿Sabes qué es lo más destacable de esto?, preguntó Marcus, mirando a los 3 draconianos que acababan de transformar su mundo.
Casi no abrí la puerta esa noche. Estaba tan cansado, tan derrotado, tan perdido en mis propios problemas. Estuve a punto de taparme la cabeza con la almohada e ignorar la campana. Pero no lo hiciste, dijo Sarael en voz baja. ¿Cuándo importaba? La mayoría, cuando dos desconocidos necesitaban ayuda, elegiste preocuparte. Y esa decisión, añadió Caleb, con su antigua voz cargada de sabiduría centenaria, lo cambió todo. No solo para ti, sino para todos nosotros. Mis hijas aprendieron algo valioso sobre la naturaleza de la verdadera bondad. Esa noche, encontré al tipo de ingeniero que ayudará a construir no solo el futuro de mi empresa, sino también mi legado. Y tú, estás a punto de recuperar tu vida. Pero más que eso, estás a punto de descubrir lo que significa que tu bondad se retribuya multiplicada por 1000. La duna. Mientras Marcus permanecía allí, bajo la luz matutina del día artificial de la estación, rodeado de seres que lo habían elegido no por su éxito, sino por su carácter en el fracaso, comprendió algo profundo sobre la naturaleza de la compasión. No se trataba solo de ayudar a los demás. Se trataba de permanecer abierto a la gracia, a la posibilidad, a las formas inesperadas en que la bondad puede extenderse por el universo y regresar transformada. 6 meses después, Marcus Brennan se encontraba en su nueva oficina en la Torre de Industrias Draconus en New Montana, contemplando la ciudad colonial que se extendía a sus pies. A través de la transparencia, a través de las ventanas de aluminio, podía ver la escuela donde estaban Thomas y Sarah, probablemente en su clase de matemáticas avanzadas, o quizás el laboratorio de xenobiología del que Sarah se había enamorado. Su comunicador vibró con un mensaje de Lisandre. Papá tiene un nuevo proyecto, una estación espacial que servirá de refugio para familias desplazadas por los conflictos fronterizos. Adivina a quién quiere como diseñador principal. Además, mamá va a preparar su famoso gorbak asado para cenar esta noche. Los niños lo pidieron específicamente después del festín de la semana pasada. Marcus sonrió y respondió, no me lo perdería. La cena familiar es sagrada. Y era cierto. La familia Draconis no solo lo había acogido con los brazos abiertos, sino también a Thomas y Sarah. Los niños habían pasado de sentirse abrumados por conocer a los draconianos de verdad a llamar a Lisandra y Sarah Fell sus hermanas mayores y a Lord Caleum su abuelo, para deleite de los seres ancestrales. Jennifer se había mostrado escéptica al principio cuando Marcus solicitó la custodia compartida con su nuevo puesto y recursos, pero ver a sus hijos prosperar en el entorno familiar la había convencido. Su escritorio sonó con una alerta, la aprobación preliminar de su nuevo diseño, un revolucionario sistema de propulsión que reduciría el tiempo de viaje entre sistemas estelares en un 30%. Pero, lo que es más importante, facilitaría que las familias separadas se mantuvieran conectadas a través de las vastas distancias del espacio. Porque Marcus había aprendido algo esa noche cuando 2 princesas dragón llamaron a su puerta. A veces, el mayor acto de ingeniería no es construir una nave más rápida o una estación más resistente. A veces es diseñar esperanza, crear conexiones, construir puentes entre corazones separados por años luz. La tormenta que había llevado a Lisandra y Sarapel a la puerta de su taller había durado solo una noche, pero la amabilidad que les había mostrado, ese simple acto de abrir su puerta a desconocidos necesitados, había creado una onda expansiva que se extendería a lo largo de generaciones. Porque al final, reflexionó Marcus mientras observaba la escuela de sus hijos a lo lejos. Todos somos viajeros en el vacío, esperando que alguien escuche nuestra señal de socorro y decida responder. Todos somos extraños en la tormenta, buscando un puerto seguro y un corazón bondadoso. Y a veces, cuando abres tu puerta para ayudar a otros, no solo les das refugio. Invitas milagros a tu propia vida. Descubres que la amabilidad no es solo una acción. Es una fuerza tan poderosa como la gravedad, tan esencial como el oxígeno, tan infinita como las estrellas mismas. El intercomunicador volvió a vibrar. Señor Brennan, llegó la voz de su asistente.
Lord Kalem está aquí para su reunión de las 3 de la tarde sobre el proyecto de la estación de refugiados. Que pase, respondió Marcus, luego hizo una pausa. Y Janice, de ahora en adelante, si alguien viene a nuestras oficinas necesitando ayuda, cualquiera, mi puerta siempre estará abierto. Sí, señor. Siempre abierto. Lo anotaré. Marcus miró las estrellas, visibles incluso a la luz del día a través de la fina atmósfera de Nueva Montana. En algún lugar allá afuera, en la vasta extensión del espacio, se estaban gestando otras tormentas, otros viajeros que necesitarían refugio, otras oportunidades para que la bondad lo cambiara todo. Y Marcus Brennan, una vez un hombre destrozado en un taller de reparaciones en ruinas, ahora ingeniero jefe de diseño de una corporación interestelar, y más importante, un padre presente y miembro adoptivo de una dinastía de dragones, se aseguraría de que su puerta permaneciera abierta porque eso es lo que hace la amabilidad. Abre puertas. Construye puentes. Transforma a los extraños en familia y a las tormentas en bendiciones. Y a veces, solo a veces, no solo salva a las personas a las que ayudas, sino también a ti mismo.